Listo, bueno, hoy arrancamos el primer microtaller de 2021. El taller se llama Pensar y diseñar narrativas audiovisuales educativas. Está a cargo de la especialista y licenciada Mercedes Nicolini. Bueno, Mercedes, como saben ustedes, ella trabaja aquí en CEDIT, es la coordinadora del área de desarrollo de ambientes y recursos digitales, que toma, bueno, todas las cuestiones que tienen que ver con la customización de nuestros ambientes virtuales, portales, y también de recursos educativos cuando nos planteamos proyectos en particular, y también toma a su cargo cuestiones de comunicación. Ella es diseñadora gráfica en comunicación visual por la FADU UNL, licenciada en arte y diseño multimedial por la UCA, especialista en docencia en entornos virtuales por la Universidad de Quilmes, y está terminando su maestría en comunicación digital interactiva en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Dije todo bien, Mechi? ¿Sí? Bueno, si te parece, arrancamos. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, me avisan si se llega a escuchar mal, porque yo sí estoy con conexión Wi-Fi acá en el centro. Antes que nada, bienvenidos al curso. Veo algunas caras que conozco, que son de la FADU, y otras que no, pero ya nos vamos a ir conociendo. La idea de este taller es, más que nada, empezar a pensar en las narrativas audiovisuales o narrativas en general dentro de un ambiente virtual. No es solo pensar la narrativa como un apartado y en la que yo empiezo a decir, bueno, hago este videíto y con este videíto me quedo y lo pongo en el aula virtual, sino empezar a pensar en estas narrativas conjuntas. Para eso les comparto la presentación y cualquier cosa me van haciendo señas. Escritorio. Bien, vamos a bien. A ver si se ve. Ahí está. ¿La ven? ¿Está todo bien? Bien, calculo que sí. Ahí está. Gracias, Cecilia. Bien. La idea es empezar a pensar y a repensar nuestras prácticas docentes. Ya hace un año, nuestra realidad era esta: dar clases. Era un aula física, una aula que tenía paredes, donde nos sentábamos y escuchábamos a un docente que tenía herramientas para armar su narrativa, para armar su clase, que podían ser apoyadas en tecnologías nuevas o tecnologías viejas. Podían usar la pizarra, podían usar un cañón, podían usar la lectura de un texto académico en clases, podían usar una actividad dentro de clases donde cada estudiante decidía participar activamente o no, pero donde se proponía una actividad, ¿no? Esa era nuestra realidad. Claro que esa realidad termina cambiando 100%, dándonos vueltas, cuando surge la pandemia y pasamos a esta realidad, la de las pantallas, esta realidad a la cual todavía algunos decimos, es difícil dar una clase, plantear una narrativa a la que pueda integrar a todos los estudiantes que nosotros queremos, o que sea tan participativo. Digamos, nos cuesta muchísimo pensar todavía esta narrativa para estos ambientes virtuales. Pero bueno, esta realidad cada vez fue mayor y mayor, y las pantallas se nos fueron viniendo encima, y nunca nos pusimos a pensar, o desde mi lugar puedo decirlo, no sé si pienso cada vez que me conecto, cuál es el marco que se ve, qué está pasando y qué trae esta nueva realidad que conceptualmente se la puede decir atravesada por las nuevas tecnologías o los nuevos medios, como diría Manovich. Estos nuevos medios nos traen otras realidades, nos traen estas realidades a las cuales yo les digo, nos tenemos que acostumbrar, pero tenemos que planificar. ¿Qué podemos planificar? Podemos planificar cómo va a ser estas estrategias dentro de ambientes. Entonces, nosotros sabemos que el ambiente virtual, en este caso aulas virtuales, tienen una narrativa gigante, enorme, en la cual algunos lo que hicimos es trasladar directamente de la presencialidad, y otros dijimos, bueno, no, pero algunas cosas las podemos ir pensando desde estos nuevos medios. ¿Qué quiero decir con pensando desde estos nuevos medios? La digitalización, digamos, hoy la digitalización nos atravesó. Cuando digo digitalización estoy hablando de lo que diría Barico, son números, ceros y uno, es esta conversión de los medios
en ceros y uno, ¿no? Entonces, ya no hablamos de una imagen que pasó por un celuloide, sino pasamos por una imagen construida por estos metadatos y números que se generan desde estos nuevos medios, de estas nuevas tecnologías, pero que traen de estos viejos medios que les podemos decir, lenguajes, códigos, porque ya los tenemos arraigados y porque por qué dejarlos de lado y no decir con ellos, che, ¿para dónde construyo, no? Estos nuevos medios nos traen lecturas mediadas por tecnologías, nos traen lecturas de relatos audiovisuales, nos traen lecturas de textos en pantallas, nos traen al dispositivo celular. ¿Cuántos alumnos de ustedes no le habrán dicho, yo uso el celular para estudiar, o estoy conectado a un celular, o no tengo computadora, uso celular, digamos? Entonces también tenemos que pensar que el celular tiene otro formato, se mira desde otro lugar, se navega desde otro lugar. Entonces, estas narrativas que uno piensa o que uno tiene en la cabeza tienen que ser distintas. No puedo trasladar desde la presencialidad a la virtualidad, porque tengo medios distintos, porque tengo lenguajes distintos y porque tengo un estudiante del otro lado distinto. Distinto porque lo atravesó una pandemia y porque ya vienen con generaciones del uso de la tecnología distinto. No podemos decir que la utilizaban para estudiar porque no es así, pero sí la utilizan demasiado y sí saben de lo que se tratan algunas cosas en el que las generaciones vamos teniendo diferencias. Pero tenemos que potenciar esto de lo que denominamos nuevos medios y nuevas mediaciones. Entonces, las nuevas mediaciones tienen que pensar que es el vínculo que se genera entre una persona y la otra con esta tecnología en el medio. Un ejemplo, por ejemplo, el diario. ¿Cómo fue mutando a lo largo de la historia para siempre seguir vivo, ¿no? Entonces, porque se decía que cuando aparecieron los nuevos medios, el periódico iba a desaparecer. ¿Desapareció? No, tiene otros nuevos formatos. La Nación se convirtió en un medio gigante en el cual tiene televisión, tiene web, tiene papel escrito. Entonces, estas nuevas mediaciones son las consecuencias de estas prácticas digitales y estos nuevos medios. Esto es donde nos tenemos que parar nosotros y decir, bueno, en educación, ¿qué hacemos? También lo tenemos que pensar. ¿Cómo pensamos nuestra narrativa en el aula virtual? Que es una gran narrativa con microrelatos. Esto es un concepto que trabaja Alejandra Ambrosino desde hace años en el centro. Entonces, donde tenemos que pensar el aula virtual como un gran relato en el cual hay microrelatos. Esos microrelatos pueden ser ejes temáticos o pueden ser recursos que yo necesito o decido usar para estos ejes temáticos, o pueden ser directamente actividades. Pero estos microrelatos son los que yo tengo que volver a pensar con esta nueva realidad de estos nuevos medios, ¿no? Entonces, ahora sí llegamos a decir, bueno, vamos a ver qué voy a hacer con mi propuesta audiovisual, mi narrativa audiovisual, que yo la considero, para que ustedes se den cuenta, que la narrativa audiovisual es una mínima parte de la narrativa general de un aula, ¿no? Porque ustedes piensen que si yo construyo un aula virtual con todos videos, el estudiante mira uno y se va, ¿no? Pero si construyo un aula virtual con solo texto, el estudiante lee un párrafo y tal vez se cansa de leer. Pero si yo construyo un aula virtual en la que empiezo a trabajar con los distintos lenguajes que existen, el textual, el audio, el audiovisual, empiezo a generar otros relatos y empiezo a generar otra manera de recorrerlos. Y cada estudiante se va a sentir más cercano al lenguaje y tal vez algo que no lo iba a leer, lo lee, o tal vez algo que no lo iba a ver, lo ve, o tal vez algo que no lo iba a escuchar, lo escucha. Entonces también son estrategias para acercarnos y empezar a ver cómo esta mediación puede ser un poquito más amigable o pensada desde el medio digital. Entonces, si entramos específicamente en cómo pensar o cómo trabajar una narrativa audiovisual, lo que primero que tenemos que hacer es qué se quiere decir con esa narrativa audiovisual. ¿Cómo la puedo decir y cuándo? Hay alguien que tiene el micrófono prendido y está gracias de que lo pagó. Entonces, cuando yo decido trabajar la narrativa audiovisual, hablando en la producción, digamos, no es, la narrativa audiovisual puede ser un video que yo encuentro en la red y lo pongo en el aula virtual, o también puede ser una producción audiovisual hecha por el docente, ¿no? Porque decido que hay un contenido o quiero que me conozcan, quiero que me vean la cara, o decido trabajar contenido específico que no consigo en ningún lugar en la red, algo, y digo, bueno, voy por otro lado. Bueno, en este caso lo que vamos a trabajar hoy es
cómo puedo yo empezar a pensar mi narrativa audiovisual y producirla. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cómo y cuándo decirlo? El cuándo decirlo es, me sirve hablar de un contenido en un eje temático porque justo se me dieron los tiempos, pero yo no llegué a producirlo y lo pongo después, y tal vez no me sirve, pero lo dejo planificado para el próximo año, para el próximo cuatrimestre. Digamos, no importa que ustedes digan no llegué este cuatrimestre, pero sí lo puedo hacer a futuro, porque lleva tiempo. Es real, producir una narrativa audiovisual lleva tiempo, pero no es imposible. Entonces, ¿qué quiero decir? Tiene que ver con qué tipo de narrativa voy a trabajar, ¿no? Entonces, yo puedo trabajar con una narrativa que habla, paren que saco, me están tapando, me está tapando las ventanitas la puse abajo y me tapa, ahí está, bien. Puedo hablar de videos que me hablen solo de presentación del curso, puedo hablar de videos que me hablen de contenido, puedo trabajar videos que hablen de desarrollo más específico, más profundo, o puedo trabajar solo un video que cuente una historia que me derive otras historias. Digamos, acá sí podríamos pensar en un video disparador de temáticas para que yo poder vincularlas con un cuento, después pasar a la actividad de lectura, volver, levantar en redes algún comentario para los estudiantes, y ahí sí ya me meto en el mundo transmedia, que no es la idea de hoy. Hoy la idea es trabajar específicamente cómo yo puedo empezar a pensar una narrativa audiovisual. A mí me gusta trabajar las narrativas audiovisuales desde el ejemplo, ¿no? No me gusta hablar de narrativas audiovisuales y no poder verlas. Entonces, lo que yo traje son algunos ejemplos para que vean de lo que estoy hablando. Cuando yo digo presentación de un curso, puede ser presentación de un curso, como este trabajo que es de un curso que se produjo desde el centro para una propuesta virtual, y se los abro. No sé si se va a escuchar. A ver. Capaz me tengo que sacar. Alejandra Ambrosino es docente de nivel superior por la Universidad Nacional del Litoral, especialista en tecnología educativa por la UBA. Sus investigaciones entraman temáticas de educación, comunicación y tecnología. Su tesis de maestría se relaciona con narrativas transmedias, las prácticas docentes y la educación superior en el marco de las carreras de posgrado. Este video específicamente, esta producción, se hizo para justamente un módulo de maestría, y la idea era pensar una narrativa que no trabaje a la persona hablando, ¿no? Dijimos, bueno, ¿cómo podemos presentar el equipo de cátedra sin que trabaje la persona hablando? ¿Cómo podemos empezar a trabajar un relato en el que se construya desde lenguajes visuales? Entonces trabajamos la imagen estática, que es la fotografía, con recursos audiovisuales, y se animó. Este es, por ejemplo, un formato en el que estamos acostumbrados a ver mucho este tipo de producciones en presentaciones de series, si miramos la televisión clásica, podemos ver propagandas, digamos, existe mucho consumo de este tipo de materiales, pero nunca pensamos, o nunca lo hacemos, o nunca lo pensamos para la presentación de mi taller, o la presentación del seminario, o la presentación de la asignatura. Entonces, no es una mala idea decir, bueno, ¿por qué no les cuento el recorrido teórico que van a hacer en la asignatura con un video breve de presentación? ¿No? Mismo. ¿Por qué no lo puedo empezar a pensar? Seguramente siempre en las cátedras que son numerosas o que hay jefes de trabajos prácticos, los saben usar software de edición. ¿Por qué lo digo? Porque muchos van a estar diciendo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿No? Bueno, paren, es más fácil de lo que se imaginan, se puede. Vamos a volver a la presentación. La idea, después de trabajar este tipo de recurso, es también la presentación de un curso y los docentes. Este está en el marco de educación a distancia, específicamente, y en educación a distancia no se usaba la videoconferencia, sino que se usaba muchísimo
el video de presentación para los contenidos mínimos de los ejes temáticos, y lo que hacemos, ahora todavía no estamos filmando, pero lo que hacemos es trabajar con fondos lisos para poder intervenir con gráfica lo que va sucediendo. Estos videos, les muestro, estos videos tienen que ser cortos. ¿Por qué aclaro? Digamos, ustedes se van dando cuenta que a medida que yo les voy mostrando las producciones, les voy dando tips para tener en cuenta para la producción. No pueden ser largos. A ver, un video más de 40 minutos es lo mismo que una clase presencial. Nadie lo va a ver. Digamos, si yo voy a hacer un video de presentación de ustedes, 3 minutos, 4 minutos. Si voy a hacer una presentación de contenidos, bueno, me banco un 5, 10. Una clase teórica está bien, media hora, perfecto, pero no más, porque ustedes tienen que pensar cómo les está pasando a ustedes, que están en su casa, que hay gente, que aburre, cansa, me duele la espalda. Si no es atractivo, salen corriendo. Yo siempre digo, ¿dónde está el estudiante? ¿Dónde está que no lo veo? ¿No? Cuando nos apagan las cámaras, pasa eso, digamos, ¿qué pasa? No sabes si tienen ganas de estar escuchándote. Entonces te apagan la cámara. Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros atraerlos y que te prendan la cámara? Es lo mismo. Ustedes piensan que yo les estoy hablando de narrativas audiovisuales pensadas, guionadas, producidas. Pero lo que está sucediendo hoy es una narrativa audiovisual. ¿Cómo uno lo planifica? Hice un guión, armé temas a trabajar, armé una presentación, busqué el encuadro que mejor quede en el centro donde estoy, con la mejor luz, trabajé, digamos, uno piensa estrategias. Bueno, esas estrategias que eran las que teníamos naturalizadas porque abríamos la puerta del aula y ya sabíamos lo que íbamos a hacer hace años, ahora hay que repensarlas para este nuevo medio. No significa trasladarlas, significa repensarlas. Por eso se los aclaro porque ahí va la innovación, digamos. Lo que hicimos el año pasado está excelente, está perfecto. Ahora está cómo yo puedo innovar, cómo yo puedo explotar lo hecho y producir más. Vuelvo a lo mismo, hay equipos que son varios, entonces cómo nos repartimos para trabajar y no saturar a los docentes, porque yo entiendo que el tiempo de trabajo fue tremendo y fue agotador, por eso lo aclaro porque nos pasó a todos. Pero bueno, ¿cómo podemos potenciar, dividirnos tareas para trabajar estas narrativas con lenguajes distintos que potencian los contenidos? Ustedes piensen que lo que están haciendo al trabajar distintos lenguajes es potenciar los contenidos dentro de un ambiente educativo virtual. Bien, el próximo video es un diseñador industrial que trabajó un módulo también para emprendedores, cursos de emprendedores, está trabajando también cursos virtuales hace 2 o 3 años, y se filmó él, por eso se los traje. Este video lo trabajó el docente, se filmó él, agarró su dispositivo, armó su encuadre, miren su encuadre, limpio, decidió poner un cuadro, un objeto, y así armó sus clases, en las cuales sí nos mandó a nosotros un detalle, un guión, y nos dijo, me gustaría que se intervenga, con lenguajes escritos sobre la capa audiovisual que yo me filmé. Entonces, bueno, trabajamos esa línea con el docente. Se los muestro así apenitas para que vean de lo que les estoy diciendo. Pero lo hizo el docente, a eso me refiero, que está bueno que vean. Bueno, arranquemos con el módulo 1, que como comentábamos antes en el taller, ¿Se escucha bien? El introductorio es el de innovación. Fundamental de tener en ¿Por qué hablamos de cuenta? innovación? Porque la innovación es un paraguas un poco más grande que el design thinking, ¿no? Y asimismo, lo más importante es entender cuál es la diferencia entre innovación e invención, porque hay hay una frontera media difusa entre qué es una innovación, una invención y una innovación. Y es difícil incluso definirlo, ¿no? Pero podemos dar un ejemplo con algo práctico. Es decir, en la industria de la música, podemos decir que un gramófono es una invención. ¿Ahí ven la intervención? ¿Por qué? Porque fue el primer instrumento que permitió... Bien. Bueno, a ver, la idea es que no vean los videos completos porque si no vamos a estar mucho tiempo. Pero lo que quería que vean es que este docente se planificó, se hizo un guión, tomó una estrategia, se filmó solo, lo cual prestó atención a 2 cosas para filmarse. Que el celular esté horizontal, porque
como usamos el dispositivo celular para filmarnos, lo ponemos vertical. Error, porque tenemos que pensar que naturalmente las narrativas audiovisuales las vemos en formato rectangular, horizontal. ¿Por qué lo hacemos vertical, no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo otro que hay que tener en cuenta es qué me pongo atrás si yo quiero que lo intervengan. O qué me pongo atrás que yo quiero que vean de mí. Porque me están viendo a mí en este tipo de videos. ¿Qué quiero que el otro vea? ¿Qué quiero que el otro reconozca? ¿Que le haga ruido lo que está atrás y esté mirando en el libro que tengo atrás? ¿O que se concentre en lo que estoy diciendo, que lo voy a ayudar con narrativas textuales e iconográficas para que se entienda? Es lo que tenemos que pensar. Entonces, me pareció que era un muy buen ejemplo para que entiendan que lo hizo él. Nosotros lo único que hicimos es aportar esa otra intervención. Este último video que les traigo en este recorrido también es una producción hecha en el marco de una maestría de narrativas de producción para la red, para docentes en las maestrías, en la que se trabajó con doble plano. Necesitaban trabajar un concepto bien de un eje temático y no lo encontraban en la red, entonces dijeron, qué bueno esto para poder hacerlo. Les muestro breve para que vean que cuál es el encuadre, cómo es el audio, todos estos detalles que les vengo marcando para que vean que prestaron atención a todas esas cosas, más allá de que tuvieron justamente un ida y vuelta con el docente. Esto fue una práctica de que ellos fueron estudiantes, pero para que lo vean. Vamos a avanzar. Hola, estamos analizando los movimientos del avión. Las rotaciones, según sobre qué eje suceden, se llaman piñada, cabeceo y alargado. ¿Ustedes se imaginan ir en un avión donde se combinen todos los movimientos? Bueno, bien. ¿Ven? ¿Qué pasó? Antes de empezar a filmar, hicieron un guión, trabajaron con el cómo y cuándo decirlo, ¿no? ¿Cómo? El cómo. El cómo es cómo lo digo, cómo hago primero un guión, ese guión cuando yo digo guión no estoy hablando de tienen que ir a un guión cinematográfico en el que habla de escena, de toma, de minuto. Un guión educativo, un guión en el que ustedes puedan entender qué quieren decir, que si hay voz en off, si hay música, si hay imagen, si hay texto, que acompañe esta narrativa visual que van a producir. Porque tal vez puedo decidir que va a ser una narrativa que solo está acompañada de música, o puedo decidir que mi cara no se va a ver nunca, porque en realidad me da vergüenza la cámara, pero estaría bueno que se vea, digamos, empezar a primero guionar qué, cómo es ahora, digamos, cómo entro con la producción. Esta producción, que vuelvo a lo mismo, la pueden hacer con un celular, corroborando que tenga buen audio, corroborando que tenga buena imagen, o pueden recurrir, seguramente algunas facultades tienen equipos para producir si necesitan hacer algo mucho más complicado, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo? ¿Cómo? El guión. Acá muestro bocetos, guiones. Paso de la idea al prototipo. ¿Qué me ayuda a pasar de la idea al prototipo? Este diseño de guión, ¿no? ¿Cómo diseño el guión? ¿Qué quiero contar? Entonces, ¿qué quiero contar? ¿Cómo lo cuento? En cómo lo cuento voy a decidir si va a ser una persona hablando, si van a ser dos personas hablando, si van a haber objetos que entran y salen de escena. ¿Cómo lo cuento? Tengo que pasarlo a papel primero. Tengo que pasarlo a papel para que si yo lo filmo y después necesito que alguien me lo postproduzca, lo entienda también lo que yo quiero hacer, ¿no? Digamos, el papel no significa solo para organizarme las ideas de lo que voy a hacer y no trabajar en mano cuando me pongo a producirlo, sino porque si trabajo en equipo, el otro entiende lo que estamos haciendo. Entonces, el guionado es fundamental para poder producir una narrativa audiovisual. Si nos ponemos más exquisitos, en el cine el guionado es minucioso. Imagínense que poder trabajar con tanta gente y poder hacer las producciones que se hacen son minuciosas. Nosotros se trabaja con guiones mucho más acotados y cada uno el estilo que quiere, a eso voy. No es que tengo que aprender a hacer un guión, lo hago a mi estilo, lo hago como puedo.
Yo trabajo esquemas, por ejemplo, no trabajo guión bien pautado de minuto a minuto o segundo a segundo. Yo me hago un gran esquema conceptual donde empiezo a tirar flechas y dibujo lo que quiero que se vaya viendo. Esa es mi manera de guionar. Cada uno lo puede hacer como le parezca más fácil. No nos podemos poner que esto sea lo complicado porque no vamos a llegar nunca a producir la narrativa, que me parece que es importante y que se está necesitando en los ambientes virtuales hoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se nos suma? El lenguaje audiovisual. El lenguaje audiovisual es todo, tiene que ver con esto de que yo les contaba que viene del cine, pero que se fue actualizando y trabajando de distintas maneras. Cuando yo hablo de lenguaje audiovisual, hablo de tomas y encuadres. Tipo de encuadres, tipos de tomas. Entonces, el encuadre, háganse la idea, es lo que está dentro de ese recuadro que es la cámara. Ustedes están dentro de un encuadre todos. Hay gente que está centrada, hay gente que la veo cortada, hay gente que la veo centrada con mucha imagen, digamos, tienen un plano medio, gente que tiene un primerísimo primer plano, gente que está más a un costado, gente que eligió fondos lisos, gente que tiene un cuadro, gente, digamos, los estoy mirando a ustedes, los estoy... Y bueno, el resto me aparecen los nombres. Pero todos esos encuadres son decisiones, y son decisiones que hablan de ese lenguaje audiovisual. Entonces, ¿qué encuadre voy a trabajar y cómo son y para qué sirven? Porque comunican cosas distintas. Entonces, ahora sí, les voy a mostrar un video entero, que este lo voy a dejar correr entero, que trabajamos para un módulo que dimos desde un curso en un proyecto internacionales desde el centro. Por eso van a ver mi cara, que va a hablar y les va a explicar esto que les estoy diciendo de los lenguajes. A la hora de generar una pieza audiovisual, lo primero que debemos definir es qué quiero decir, cómo y cuándo. Aquí se recomienda llenar nuestro discurso para establecer los tiempos mínimos y máximos de duración. Para ello se recomienda practicar o ensayar antes de filmarlos para no superar los tiempos establecidos anteriormente. Si vamos a utilizar recursos gráficos para nuestro video, primero debemos establecer cuáles. Armar una story para definir qué recursos gráficos usar y qué tipos de encuadres y planos. La narrativa se crea a través de la selección y cambios de planos. Hay distintos tipos de planos según lo que queremos mostrar. Plano general sirve para describir un lugar o mostrar las acciones de una o varias personas, predomina el escenario. Plano conjunto muestra varios personajes a los que se pueden reconocer. Ubica al espectador sobre donde está situado cada personaje. Plano americano. Muestra a los personajes desde las rodillas para arriba. El mismo es una variación del plano medio, el cual ha sido utilizado en las películas western para poder mostrar las pistolas de los personajes. Permite apreciar la expresión del actor y sus acciones. Plano medio. Corta a los personajes sobre la cintura. Se corresponde con la distancia de conversación normal entre dos personas y nos permite contemplar los rostros y las expresiones de las manos de los personajes. Primer plano. Incluye la cabeza y los hombros de los personajes. Se corresponde con una distancia de conversación mucho más cercana. Sirve para expresar emoción e intimidad. Plano detalle. Consiste en cerrar el plano en un objeto hasta que ocupe todo el encuadre para que no pase desapercibido. Concluyendo, podemos decir, cuanto más abierto es el plano, más información contiene, y cuanto más cerrado es el plano, más emoción contiene. Bien, un recorrido por los tipos de planos, ¿no? Ese es ¿Mi asistencia?
algo? ¿No? Bueno, sí. Se activó un micrófono, ahí ya lo silencié. Les recuerdo por las dudas, si tienen alguna pregunta o demás, la pueden ir dejando en el chat y al finalizar la exposición de Mercedes la recuperamos. Bien, seguimos. Bueno, es como un ABC de, como verán, los planos, teniendo en cuenta, volvemos a lo mismo, que el encuadre es lo que está dentro de ese rectángulo que es que capta la cámara. Y cuando hablo de cámara, en estos momentos ya no hablo de esas cámaras gigantes que estábamos acostumbrados a ver, sino estoy hablando de cámaras digitales como un buen celular que tenga un buen grabador de audio funciona, ¿no? Lo aclaro para que no piensen que tenemos que ir a alguien que nos los haga o demás. Hay equipos que tienen gente, lo vuelvo a aclarar, y si no, hijos de docentes que pueden aportar o ayudar. Entonces, ese es como el ABC de qué comunica cada tipo de plano y en relación a esto del encuadre que veníamos hablando. Finalmente llegamos a esto de los dispositivos digitales, a esta nueva realidad en la que estamos presentes y en la que filmamos, grabamos, trabajamos, no nos damos cuenta. ¿Y por qué no empezar a pensar en esto que estamos filmando de que, uy, mira esto qué bueno, me puede llegar a servir para una clase, pero pensarlo con una estrategia, o decir, uy, mira lo que está pasando, esta foto que estoy viendo, si yo la agrego con otra y le pongo música, me sirve para explicar el concepto que quiero trabajar en clase. Entonces, empezar a pensar en esto de lo que nos pasa en la vida real y empezar a capturarlo con los dispositivos que tenemos al alcance, ¿no? Me parece que también está desde ahí, empezar a incorporar, en pensar las narrativas audiovisuales en la diaria, en cómo nos movemos, en qué hacemos y demás. Por eso para esta parte de dispositivos, más que nada les traje recomendaciones. Recomendaciones que tienen que ver con, si tengo el guión armado y decido empezar a producir, revisar mi dispositivo, que tenga espacio, que tenga batería, que tenga buena calidad de imagen para filmar y que tenga sonido. Si no, busco otro, porque si no voy a sentir que todo el trabajo que hice y el esfuerzo fue en vano y me voy a frustrar y nunca más lo voy a hacer. Controlar en qué formato lo voy a filmar, porque a veces traen formatos que son muy pesados para después editar, entonces se les recomienda FLV, MP4, MPG4 y MOV. Elegir los espacios de filmación, esto que les estoy diciendo, cómo va a ser el encuadre, qué se va a ver y qué no se va a ver, y pensar qué encuadre va a ser el correcto, si yo decido que la cámara queda fija. Por ejemplo, pueden todos empezar a pensar en un video para presentarse ustedes, para que el estudiante ya sepa quién está del otro lado. Entonces, ya pueden estar pensando en eso, ya pueden estar pensando en hacerlo para este primer cuatrimestre que arranca. Entonces, después que lo termino, fundamental, revísenlo, que no haya errores, revisen que esté bien, que se escuche bien, que esté grabado. Y después sí, ya, si no le voy a hacer intervención y es la presentación de ustedes, lo puedo subir o al canal propio de ustedes, o, que es lo recomendable para no saturar los ambientes virtuales, o a otro lugar para guardar, qué sé yo, lo puedo poner en mi Drive y relinkear desde el Drive, si no quiero que esté en un canal de YouTube o en un canal público. Hay maneras, pero traten de no subir, si son pesadas, directamente a los ambientes, porque vamos a saturar los espacios. Entonces, mi consejo es o a un Drive o a un canal público. Y las recomendaciones, si estarían pensando en qué software uso, les traje acá el OpenShot, que es libre, de uso libre, es sencillo, es fácil. ¿Por qué les digo sencillo, es fácil? Vuelvo a decirlo, lo usan. Yo lo uso para explicar esto mismo a estudiantes de maestría que son docentes, igual que ustedes, y generan unas producciones bárbaras. Por lo cual, vuelvo a lo mismo, es fácil de usar. Ahí también está el link de los tutoriales mismos para usar. ¿Y qué te deja hacer el programa? Cortar, si hay una parte que la quiero cortar, ponerle tipografía arriba, cambiarle, achicar, agrandar, pegarle otro video, unir, desarmar, digamos, puedo unir partes de videos, puedo armar una placa de presentación porque quiero, puedo ponerle tipografía arriba porque tengo capas, digamos, me deja editarlo, me deja trabajar con esto que yo filmé, que esto que yo armé. Entonces, me parece que para una primer práctica, por ejemplo, si algunos se animan, empezar con un video de presentación de ustedes en un primer cuatrimestre, pueden en este video cortar la parte inicial, poner una plaquita
y un cierre para que si quedó filmando no les gusta, y ya estaría el video editado. Entonces ya la narrativa inicial del curso estaría, ¿entienden? No es tan difícil, a eso me refiero. Lo podrían hacer y pueden empezar a practicar, pueden empezar a ver cómo lo pueden llevar adelante. Hasta acá llegué porque no me da el tiempo, me van a cortar. Perfecto, estamos re en tiempo. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí Mercedes hacía referencia a la materia que da en la maestría, en la maestría de docencia en entornos virtuales de la UMPA. Yo me olvidé de mentar sus antecedentes docentes, porque no es que ella en este momento está inventando, tiene un montón de años de docencia atrás, es profesora de los talleres de diseño de la FADU. Y doy fe, que porque yo he sido alumna de ella en la maestría, de que uno aprende a hacer videos. Después, bueno, el resultado siempre uno lo va a querer editar otra vez más, pero me preguntaban acá, Mercedes, en el chat, Mariana Cabaña nos preguntaba si qué podés recomendar de un conversor de formatos de video. Dice que su dispositivo firma en móvil, yo lo querría cambiar a MP4. Ay, mira, la verdad es que me matás porque yo uso Mac. Pero déjame que te averigüe. Yo tengo uno instalado mío, que uso Mac y hago eso. No sé si los diseñadores que están dando vueltas acá, que tienen PC, ¿tienen alguno para tirar en el chat? ¿Noé? Yo tengo uno. Hola, buenos días. Justo porque lo estuve viendo, porque sirve también para grabar video, para grabar audio, y también tiene un conversor de formato de video y de audio. Lo recomiendo porque es muy sencillo de usar, no tienen que instalarlo, no tienen que descargarse nada, no tienen que crear usuario. Se llama 123 en número apps. Ahora les paso el enlace por el chat. Pero es muy simple. Yo no lo he probado con videos de 1 hora, pero en videos de 4 o 5 minutos es súper simple de usar, y la velocidad con la que hace la conversión va a depender de la conexión a internet que tengan, pero si tienen buena conexión, funciona rapidísimo. Así que es uno de los que recomiendo. Hay varios, yo he probado varios, pero la mayoría hay que instalarlos. Hay que descargarlos e instalarlos en la computadora. Así que por eso Ahí se va a tirar el link para el que tenga Mac, para Mac. Por las dudas. ¿Alguna otra pregunta? No fui muy rápido. Me suelen gastar por eso. Sí, alguna pregunta por ahí de los términos técnicos que usó Mercedes, de los encuadres y demás. ¿No? Bueno, recomendaciones así como genéricas. Traten de incentivar al uso justamente de esto de que les estoy diciendo de cómo puedo hacer que el otro pueda conectarse a mi videoconferencia pensando que es una narrativa también audiovisual, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia me puedo dar para que se conecten desde otra manera, desde otro lugar, y tengan ganas de prender la cámara y de activarlos, vamos a decir así, porque después de un año virtual hay muchos que tal vez hay que incentivar, ¿no? Es como cuando entramos al aula, lo primero que hacemos es tratar de levantar y de ver qué estrategias tomo para dinamizar mi clase. Bueno, ¿qué estrategia puedo hacer? Podemos jugar, decir, bueno, a ver quién de los que se conecta tiene fondo rojo. No sé, empezar a jugar con estos elementos que aparecen en este encuadre para trabajar la narrativa audiovisual en vivo. La narrativa audiovisual en vivo también tiene esa lógica de decir cómo atraigo. Yo sé que es re difícil, vuelvo a decir, yo doy clases con muchísimos estudiantes y es re difícil dar la clase virtual, es complicadísima. Por eso les planteo a ver qué estrategias podemos darnos, que yo también estoy probando, por eso no les puedo decir hagamos esto porque no lo sé, para que el otro prenda la cámara. Sí les puedo decir que después de la clase que estoy terminando, en mi pantalla yo veía la mitad de caritas y ahora veo la cara de todos. Entonces algo pasó en esta clase en que todos ustedes decidieron prender la cámara, así que se los agradezco. Entonces, ¿qué puedo hacer para que el otro decida prender la cámara? Piensen en esas estrategias también, porque esto es una narrativa audiovisual en vivo. Y después la pueden subir al aula. Entonces, cuando la suben al aula, ellos se ven en estas estrategias lúdicas que ustedes les proponen. Piénsenlas, porque me parece que también por ahí va a ir una buena pista de llegar a los estudiantes.
¿Preguntas? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? Acá están diciendo por acá que fuiste muy clara, Messi. Bueno, me alegro. Así que hay Gracias. mucho público que usualmente no nos conocemos. Vemos nombres nuevos por acá. Gracias. Este, Leyendo el chat. Bueno, creo que entonces si no hay preguntas y está todo claro, podemos dar por terminado este primer micro taller en vivo. Los invitamos a los próximos. Hay temáticas que están buenas, que les van a disparar, como la narrativa audiovisual, otras para tener estrategias lúdicas dentro del aula y que potencien su trabajo. Vuelvo a lo mismo. Tienen que pensar cómo potenciar todo lo que hacen, que yo sé que es muchísimo, porque todos los docentes universitarios están rompiendo la cabeza para ver cómo llegar al otro lado de esta pantalla. Entonces, esto lo que hace es potenciar su trabajo. Piensen en eso. Sí, el próximo microtaller va a ser el viernes a las 9. Va a estar a cargo de Noelia Staff, que es licenciada en Diseño de la Comunicación Visual. Bueno, recién tuvo una pequeña participación. Y de la profesora Arelis Estachuza, profesora de letras. Las dos trabajan conmigo en el área, también en CANCEDIS. Ellas van a abordar el tema de aula invertida y mediaciones en ambientes virtuales. También en el mismo marco que decía Mercedes, brindar ideas como para poder empezar a trabajar nuevas estrategias en este periodo de virtualización o de bimodalidad o de como lo llamemos. Sí. Alba, vos prendiste el micrófono, ¿querés decir algo? No, fue un error, no. Bueno, ya que estamos simplemente muy claro todo lo que dijeron y me va a ser recontra útil, muy, muy útil. Así que nos veremos el viernes. Buenísimo. Bueno, perfecto. Entonces detenemos acá la grabación. Muchas gracias por sumarse. Y bueno, por cualquier consulta, algo que quieran, que les haya quedado pendiente, además, ahí con mi mail otra vez por el chat, mfpushi@unl.edu.ar, para que puedan comunicarse. ¿Sí? Hasta luego, entonces. Muchas gracias por sumarse. Nos vemos el viernes.